Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo vídeo para eventos de combinados. Como sabréis, estos últimos eventos de combinados están saliendo un poco regulares. Están saliendo un poco regulares por el simple hecho de que están saliendo otra vez tridentes. Los premios que te están dando son malísimos, te piden muchísimo, así que no vamos a hacer ninguna secuencia nueva. Vamos a traer el resumen de la secuencia que yo voy a hacer, que va a ser la de conteo. Vamos a traer dos de conteo y aparte, si no te funciona la de conteo o no quieres contar, puedes hacer la de buscar los ataques y reiniciar con los ataques. Es cuestión de lo que quieras hacer, aunque yo recomiendo hacer el conteo por el simple hecho de que es la más efectiva. Aparte de todo esto, si tenéis evento de combinados y os salen los tridentes que os piden muchísimo, mi recomendación es parar el juego. O sea, abandonarlo, dejarlo este evento sin jugarlo, si podéis permitirlo, si no tenéis que hacer demasiados puntos para el equipo. O sea, yo recomendaría que si os sale tridente y veis que es una barbaridad lo que os están pidiendo, parar y dejar el evento. Así que si te interesa, quédate y comenzamos justo después de la intro. Las secuencias de conteo que vamos a traer ya las hemos hecho. Vamos a hacer un repaso para la gente, que hay gente nueva que quiere, o sea, que no conoce todas las secuencias, y la de conteo yo creo que le va a funcionar bastante bien. Pero ya que he dicho antes, si queréis hacer la más recomendable, que es la de buscar martillos, aunque últimamente ya sabéis que en combinados están saliendo muy poquitos símbolos, así que puntuaríais muy poco, yo recomendaría hacer la de conteo. Vamos a traer dos, que son dos que ya hemos traído, que es una la más sencilla de todas, que es una súper fácil, y la otra la de contar 100. Así que vamos a empezar y después vamos a intentar explicar cómo conocer vuestra barra. Es un proceso bastante difícil para explicarlo en un vídeo, pero vamos a intentarlo, ya que en comentarios me dejaron gente nueva, o sea, nuevos suscriptores que están intentando aprender y les gustaría saber, pues eso, cómo conocer vuestra barra. Así que sin más dilación vamos a empezar con la del 35 por todo. Vamos a hacer la secuencia de conteo del 35 por todo y sería muy fácil, es muy sencilla. Empezamos en por 1, contamos 35, subimos al por 2, contamos 35, subimos al por 3, volvemos a contar 35, subimos al por 15, contamos 35, subimos al por 50, contamos 35, subimos al por 400, contamos 35, subimos al por 1500, contamos 35 y ya en el máximo sería en el por 6000. Ya tiraríamos hasta que nos salgan los tres símbolos. Recordad que con esta secuencia siempre vamos a reiniciar con los tres símbolos. Salgan donde salgan, salgan el por 1, por 2, por 3, por 15, por 50, por 400, por 1500, da igual donde salgan. Vamos a reiniciar con los tres símbolos. Teniendo esto en cuenta, ya sabéis, la secuencia es súper sencilla. También deciros que no tenéis que apostar máximo por 6000, quedaros en vuestro máximo. Para ajustar vuestro máximo aproximadamente sería un 5% de las tiradas que tengáis. Por ejemplo, si tuviésemos 100 tiradas, el 5% serían 5, o sea, máximo si tiraríamos por 5. Así que tener eso muy en cuenta y nada, prácticamente es eso lo que quería comentar, para que lo tengáis en cuenta y para que no perdáis todas vuestras tiradas al principio del evento. Después de esa secuencia, la que yo voy a hacer es la otra de conteo. La otra de conteo es una secuencia que para mí me resulta muy efectiva, pero en el por 1 deberíamos de contar 100 veces. O sea que es una secuencia que no todo el mundo va a hacer, ya que si no tienes acelerador es muy difícil hacerla, muy complicada. Pero si tienes acelerador, ya en el vídeo anterior dejé el truquillo, lo que yo hago al menos para contar los 100, que a mí me funciona súper bien. Y nada, vamos a empezarla, vamos a decirla, y sería, vamos al por 1, contamos 100, subimos al por 15, contamos 30, subimos al por 50, contamos 35, subimos al por 400, contamos 35, subimos al por 1500, contamos 35, y en el resto lo haríamos en el por 6000. Todo esto siempre y cuando tengas bastantes tiradas como para poder llegar a vuestro máximo ese, que será el 6000.
si no tenéis tantas tiradas, como he dicho antes, quedaros en vuestro máximo. Para quedaros en vuestro máximo, si tenéis, por ejemplo, que vuestro máximo va a ser el por 50, lo mejor sería repetir el por 15. O sea, tiraríamos 30 en el por 15 y después otros 30 en el por 15. Y ya subiríamos al por 50. Aún así, si veis que sigue saliendo muy tarde, pues vais ajustando a vuestra barra. Podéis hacer el por 3 también. Si no queréis apostar mucho, pues pasaríamos del por 1 al por 3, después el por 15 y después el por 50, siempre y cuando fuera el por 50. Si es del 400, pues lo mismo. Repetiríamos el por 50. Si vemos que aún así vamos a perder muchas tiradas, pues del 1 pasaríamos al por 3, después el por 15 y por 50 y ya nos quedaremos en el por 400. Siempre y cuando fuese el por 400 vuestro máximo. Quedado esto aclarado, espero de verdad que se haya entendido más o menos bien y que lo podamos entender todos. Esas dos son las secuencias que yo recomiendo. Yo las recomiendo muchísimo porque son las que mejor funcionan y sobre todo ahora en combinados. Cuando tenemos los tridentes estos que nos van a volver locos, pues más todavía. Porque la de buscar los ataques funcionaba bien cuando salían más símbolos y cuando no teníamos una barra que nos pedía lo de los tridentes, que es una locura, como ya he dicho. Y además, los premios últimamente son cada vez peores. Tenemos también el evento de las plantas que nos piden muchísimo. Al principio del evento de las plantas lo pudimos terminar la mayoría, pero es que ahora ya te piden muchísimo, te dan en las tiradas que vas haciendo con los puntos que te dan, te van dando muy poquitos puntos, vas avanzando muy poco a poco. Yo creo que estamos bajando otra vez, estamos otra vez nerfeando el juego, pero bueno, eso ya es cuestión de que los señores del coin quieran hacer algo. Yo creo que de verdad deberían quitar los tridentes, porque los tridentes son un fastidio, pero bueno, no creo que pase por 4 gatos que digamos eso y que hagamos la mini huelga y que dejemos comentarios en la tienda ni nada de eso, pero bueno, al menos se intentó. Y ahora, terminadas estas dos secuencias, pues directamente lo que vamos a intentar es para conocer vuestra barra. Conocer vuestra barra en Coinmaster no es tan difícil, pero eso te lo da la experiencia de ir jugando. Conforme vas jugando, vas avanzando, te vas dando cuenta de cómo funciona el juego. Las barras en la misma partida te pueden cambiar. O sea, si estás haciendo una secuencia, digamos, la de conteo, y te está saliendo bastante bien en el por 1500, en el por 400, donde tú quieras que te está saliendo, y de pronto empieza a alargarse muchísimo y siempre todas las rondas se te van a alargar, eso es que la barra, o sea, la ruleta te está cambiando. Tienes que tenerlo muy en cuenta. Entonces, cuando te cambia la ruleta, tienes que ajustarlo. Pues como he dicho, o repitiendo apuestas anteriores, que es muy importante, o por ejemplo, si estamos haciendo el 100 por 1, pues en vez de pasar al por 15, pasar al por 3, siempre y cuando empiece a alargarse. Hay muchas ocasiones que cuando empiezan a alargarse, cuando haces la del 100 y te pasas al por 15 y haces el por 3, empiezan a salirte muy pronto. Eso también es otra manera que tiene Coin para que te frustres y no sigas. Así que eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. Entonces, si eso te pasa, si cuando haces esa secuencia y haces el por 3 porque se te está alargando mucho y empieza a salirte en apuestas muy bajas, lo que tienes que hacer es repetir la apuesta anterior. Eso ya es un poquito más difícil para ellos, para detectarlo. Repitiendo la apuesta anterior, normalmente las primeras veces te puede salir en la segunda vuelta que hagas al repetirlo, pero después se va a ir alargando y te va a salir en las apuestas pues que estás buscando. Eso es una de las maneras de conocer la barra. Otra manera de conocer tu ruleta es hacer muchas veces en por 1 y contar vuestro máximo. Eso ya lo expliqué en su momento. Tú cuentas en cuántas tiradas te ha salido. Si te sale la 200, si te sale la 300, si te sale la 250. Cuando tengas muchas veces de hacer el por 1 y saber cuándo te está saliendo en tu apuesta máxima, lo que tienes que hacer es buscar una media de todas las veces, más o menos aproximadamente, o buscar tu apuesta más alta. La apuesta más alta, o sea, la ronda más alta, perdón, esa ronda es la que tienes que tener en cuenta. Y después dividir entre todas las apuestas que vayas a hacer para intentar conseguir que te salga tu ronda larga y sea muy favorable a ti. Favorable me refiero a que te salga la apuesta más alta que tú quieras conseguir. O sea, si te sale en la 200, la 300,
pues tú te vas a quedar con la 300 o vas a hacer una media, 250 puedes hacer, si es entre 200, 300, pues unos 250 e ir probando, o sea, dividiendo entre todas las apuestas y buscar vuestra mejor opción. Una de las mejores opciones es directamente en hacer más tiradas en el por 1, por 2 o por 3 porque es las tiradas que te vas a ahorrar. También tenéis que tener muy en cuenta que cuando hacéis más tiradas en el por 1, por 2 o por 3 tenéis muchas más opciones de que os salgan el premio en el por 1, por 2 o por 3. Así que ya es cuestión de ir buscando vuestra manera de jugar y dónde os va saliendo los premios. Sinceramente, no es muy difícil, pero es cuestión de práctica y es cuestión de dedicarle bastante tiempo al juego. Una vez que conozcas tus barras y una vez que conozcas tu ruleta, normalmente aunque te vaya cambiando, ya vas cogiendo más o menos el truco y ya tardan bastante menos en buscar tu apuesta máxima, o sea, tu ronda más larga. Y nada, prácticamente es eso lo que intentaba explicar en el vídeo, así que de verdad si te ha gustado, espero que dejes tu like, te suscribas, actives la campanita y compartas el vídeo para que todo el mundo pueda conocer la secuencia y los tips que traemos para CoinMaster. También quiero dar las gracias a los miembros del canal, como siempre, sois un gran apoyo y sin vosotros de verdad no estaríamos aquí ya, porque vuestra ayuda con la membresía, aunque no de mucho,